Bienvenidos a la ponencia Cáncer de colon, diagnóstico y tratamientos, enmarcada dentro del 15º Congreso de Pacientes con Cáncer organizado por GEPAC. En esta jornada hablaremos sobre el cáncer de colon y sus diferentes tratamientos. Contamos para ello con la doctora Pilar García Alfonso, jefa de la sección de Oncología Médica del Hospital Universitario Gregorio Marañón y responsable de la unidad de tumores digestivos. Aprovechamos esta pequeña introducción para agradecerle en nombre del Grupo Español de Pacientes con Cáncer su participación y colaboración en este congreso. Pues doctora, la permito, le debe aparecer ya. Perfecto, adelante. Buenos días a todos. Lo primero que quiero hacer es agradecer un año más a la organización que haya contado conmigo. Para mí es un honor y un privilegio. Y además quiero darles mi más sincera enhorabuena por la magnífica organización de esta 15ª edición de GEPAC en este momento tan duro que estamos viviendo. Y quiero, como insisto, volverles a dar las gracias porque hayan tenido la fortaleza de seguir hacia adelante en este momento terrible de pandemia y hacer esta magnífica versión de webinar de nuestro más querido congreso. Espero que en este momento todos ustedes y sus familias se encuentren bien. Voy a hablar del tema que ocupa prácticamente mi vida, que es el diagnóstico y el tratamiento del cáncer colorectal. Vuelvo a poner en situación el problema, recordando que en España, cuando tenemos en cuenta los dos sexos, cáncer colorectal es el primer tumor en incidencia. Y sin embargo, siempre insisto en que no tenemos la misma repercusión en los medios que otros tumores, como puede ser el cáncer de mama. Así que es una reflexión que tenemos que intentar movernos en este sentido. Gracias a Dios, no es el primer tumor en mortalidad. Aquí hay tumores más letales como el cáncer de pulmón, pero también, a diferencia de Estados Unidos, todavía no tenemos una disminución de la mortalidad por cáncer colorectal, sino que todavía hay un discreto aumento, y eso probablemente es debido por que hemos adoptado las costumbres occidentales y hemos perdido la dieta mediterránea, y todavía no tenemos bien instaurados los programas de screening para conseguir disminuir la mortalidad por cáncer. Como ustedes saben, la mayoría de los cánceres colorectales se originan a partir de pólipos. Hay distintos tipos de pólipos. Los más frecuentes son los adenomatosos, que son pólipos premalignos que van aumentando con la edad, suelen ser múltiples y que los tiene prácticamente el 50% de la población. La edad en la mayoría de los casos es en mayores de 50 años. Hay que decir que esta es una enfermedad de viejos. La mediana de edad está en torno a los 65 años. Y como enfermedades que tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer de colon están las enfermedades inflamatorias como la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn, estilo de vida, obesidad, diabetes, inactividad física, alcohol, tabaco y factores dietéticos, como he dicho previamente, presencia de pólipos adenomatosos y también de los vellosos o tubulovellosos, que estos tienen un mayor riesgo de malignización. Es muy importante los antecedentes familiares. Sabemos que va a tener esa familia un mayor riesgo cuando tenemos dos o más familiares directos con cáncer de colon o cuando uno de ellos tiene menos de 50 años. Con estos criterios, en nuestro centro remitimos al paciente a la unidad de consejo genético. Y luego hay síndromes genéticos que son muy poquitos, como es el síndrome de Lynch, que ocurre en el 3% de los casos. Este es un trastorno autosómico dominante que está asociado a una mutación de las proteínas de reparación del ADN. Tiene unas características concretas clínicas y es muy importante detectarlo desde todos los puntos de vista. Primero, por evaluar el riesgo de la familia. Segundo, porque tiene connotaciones terapéuticas en el estadio localizado. Y tercero, porque en la enfermedad metastásica son de los pocos pacientes con cáncer colorectal que se pueden beneficiar de inmunoterapia. Y también la poliposis adenomatosa familiar ocurre en menos de un 1%
y las familias que lo tienen lo conocen, ya que es un trastorno autosómico dominante por mutación de APC que aparece a los 16 años y ocurre en el 90% de los pacientes no tratados. Por lo tanto, es muy importante que identifiquemos los pacientes que pueden beneficiarse de un consejo genético y hacer un control muy estricto de los pólipos. La clínica, la verdad es que puede ser asintomática, muy inespecífica, y los síntomas más frecuentes es el sangrado, sobre todo en tumores del lado izquierdo. En el derecho, como el recorrido de la sangre es más largo, a lo mejor solo se manifiesta por anemia en un análisis de sangre. Muy frecuente las alteraciones del ritmo intestinal con diarrea, estreñimiento, dolor abdominal, obstrucción. En un 15 o un 20% va aumentando esta clínica con la edad, y en concreto en tumores de recto el tenismo, esa sensación de dolor y deseo constante de ir al servicio, dolor rectal y disminución del calibre de las heces. El diagnóstico por excelencia es la colonoscopia. Esta es la prueba más sensible y específica, objetiva todas las lesiones, pero además nos permite tomar biopsia. Esto es fundamental porque el diagnóstico histológico es fundamental, y también extirpar otros pólipos. Aquí pueden ver la imagen que se observa en una colonoscopia con masas que crecen desde la mucosa y protruyen hacia la luz. Tamaño variable con obstrucción parcial o completa, y las lesiones pueden ser necróticas, ulceradas o friables. Como digo, la anatomía patológica es la que realmente sienta el diagnóstico, y la histología más común es la de adenocarcinoma. Posteriormente hay que realizar un estudio de extensión, es decir, ver qué probables sitios ha podido diseminarse el tumor, y para eso necesitamos un TAC toracoabdominal. La resonancia solo la realizamos la resonancia pélvica en cáncer de recto y la abdominal para aclarar algunos diagnósticos hepáticos, igual que la ultrasonografía. Es fundamental hacer también marcadores tumorales para un posterior seguimiento, que los más importantes son el CEA y el CEA-19-9, y el PET-TAC no es una prueba obligada de entrada. Sin embargo, es una prueba muy importante cuando tenemos que decidir las posibilidades de cirugía de metástasis de un paciente, fundamentalmente para descartar, digamos, otras localizaciones que no ha puesto bien de manifiesto el escáner. Y con todo eso realizamos una clasificación. La clasificación TNM, donde T significa tumor primario, N son los ganglios, que viene del inglés nódulos, y M son las metástasis. El tumor primario, en función de que sea in situ, TIS, 1 invade submucosa, 2 muscular propia, 3 subserosa, 4 órganos adyacentes, 4B invasión de estructuras vecinas. Aquí lo pueden ver, esta imagen. Esto es importante a la hora, como digo, de estadificar la enfermedad. La N son los ganglios. En términos generales, N0 es cuando no hay ganglios, N1 cuando hay de 1 a 3 ganglios, y N2 cuando hay 4 o más ganglios. Y metástasis suele ser M0, no hay metástasis, M1 hay metástasis, 1A solo hay una localización, 1B hay en más de una localización. Y con eso establecemos los estadios. El estadio 4 va a ser el que tiene metástasis a distancia, es decir, M1, el estadio 3 por definición es el que tiene ganglios, y el estadio 2 es el que tiene un T3, T4, pero no tiene ni ganglios ni metástasis a distancia. Con respecto al tratamiento, la primera reflexión que tenemos que hacer es que la decisión terapéutica debe ser decisión multidisciplinar, no de ningún médico en concreto. Es muy importante que nos sentemos todos los especialistas implicados, cirujanos, oncólogos médicos, oncólogos radioterápicos, que tengamos un radiólogo que
nos aclare algunas imágenes que son de difícil interpretación, un patólogo, nutrición, etcétera. Todo esto es fundamental y es lo que define a un hospital de calidad. La cirugía, en términos generales, en el cáncer de colon es una cirugía segura y es una cirugía curativa. Dense cuenta que el intestino es un órgano pues, muy largo y que la cirugía lo que tiene que intentar hacer es quitar el tumor y un margen de distancia libre. Y eso suele ser, digamos, relativamente fácil en el intestino sin dejar un déficit de órgano. Más difícil se pone cuando nos vamos a la zona del recto, porque en ese margen de seguridad para que quede claramente márgenes libres, podemos afectar a el esfínter anal y dejar una incontinencia fecal. Entonces, en estas situaciones se ven obligados los cirujanos a dejar una colostomía definitiva. Y un hallazgo, digo mejor dicho, un avance muy importante que ha ocurrido en estos últimos años ha sido la cirugía laparoscópica. Nuestros cirujanos pueden hacer la extirpación del tumor a través de la laparoscopia sin abrir el abdomen y eso es muy importante porque estamos evitando complicaciones, hernias, etcétera, que pueden condicionar mucho luego la vida posterior. Y una vez que tenemos el diagnóstico histológico y una vez que tenemos los estadios, podemos tomar decisiones terapéuticas, como digo, fundamentalmente en el comité. En nuestro comité, que es yo creo el primero que se ha creado en España, se creó en los años 80, el de tumores digestivos, pasamos todos estos casos y a estos pacientes que son estadios muy precoces, 0,1, los pasamos por el comité a título de tener identificados a los pacientes. Y luego, como iremos viendo, los tratamientos se van a realizar en función del estadio y las características del paciente. Aquí llamamos tratamiento adyuvante a ese tratamiento que hacemos a un paciente que se le ha quitado toda la enfermedad y que lo que queremos hacer es ayudar a que esto no vuelva a aparecer. ¿Por qué tiene que volver o por qué puede volver a aparecer? Porque después de esa cirugía que se ha llevado toda la enfermedad que es visible, pueden quedar células tumorales circulantes que sean las causantes de volver a generar el tumor más adelante. Y en este momento estas células son muy proliferativas y por lo tanto es el momento donde la quimioterapia puede ser especialmente eficaz para erradicar la enfermedad. Quiero decirles que el tratamiento adyuvante está recomendado que se realice entre las 6 a 8 semanas que siguen al tratamiento. Este estudio, que ya tiene más de 10 años y que es una revisión de casi 21.000 pacientes con estadios 2 y 3 operados, pone de manifiesto que el beneficio en la supervivencia con quimioterapia adyuvante basada en 5-fluorouracilo es de un 10% en números absolutos para los pacientes con estadio 3, recuerden los que tenían ganglios afectos, y de un 5,4% para los que tenían estadios 2, es decir, los T3, T4, pero sin ganglios afectos. Un hito importante en el tratamiento adyuvante ocurre con este estudio, el MOSAIC, que deja claramente en manifiesto que añadir oxaliplatino al tratamiento habitual de 5-fluorouracilo hasta el momento era eficaz y que disminuía el riesgo relativo y el riesgo absoluto de recaída y de muerte gracias a la adicción de, como digo, de este fármaco. Hay que decir que eso quedaba clarísimo en el estadio 3, pero no llegó a aclararse en el estadio 2, entre otras cosas porque el estudio no estaba, digamos, preparado para encontrar una diferencia en este estadio de mejor pronóstico, no tenía la dimensión necesaria.
Luego, una vez establecidos estos dos hitos, la importancia del fluoracilo y del oxaliplatino, tuvimos una época de decepción con la adyuvancia. Vimos que ni el irinotecan, otro fármaco habitual, ni los anticuerpos monoclonales como el cetuximab y el bevacizumab incrementaban la eficacia de la adyuvancia, y de hecho hemos hecho una revisión posterior del estudio que evaluaba el bevacizumab en adyuvancia y seguimos sin encontrar a muy largo seguimiento ningún beneficio para este fármaco. Y quizá una de las noticias más importantes que han salido en estos años en adyuvancia ha sido cuál tenía que ser la duración idónea. Y esto ha sido motivo de estudio de el IDEA. IDEA es un estudio que aúna 6 estudios randomizados realizados en 12 países que tiene como finalidad comparar 3 meses versus 6 meses de quimioterapia, ya sea con FOLFOX, ya sea con CAPOX. Este es un estudio de no inferioridad. Es decir, el asunto es que 3 meses no sea inferior a 6 meses. Como ustedes saben, el oxaliplatino es un fármaco que tiene un problema y es que a partir de determinada dosis va a producir una neuropatía sensitiva que puede producir una falta de sensibilidad en manos o en pies que quede establecida durante mucho tiempo o incluso persistentemente y que es muy desagradable para el paciente. Bien, este estudio, como ven, tiene unas curvas que son prácticamente superponibles de supervivencia libre de enfermedad para 3 y para 6 meses. Sin embargo, la hipótesis estadística no demuestra la no inferioridad. Es decir, esto es muy parecida, pero no se demuestra, como digo, la no inferioridad. Académicamente el estudio fue negativo. Sin embargo, en un estudio de subgrupos se llegó a la conclusión que en los pacientes de bajo riesgo, que eran aquellos que no eran ni T4 ni N2, bueno, 3 meses podía ser similar, sobre todo cuando utilizábamos Capox o Celox, es decir, la combinación de oxaliplatino con capecitabina, y que en los de alto riesgo lo mejor era dar, desde luego, 6 meses, sobre todo cuando utilizábamos FOLFOX. En definitiva, bueno, los autores, que además este año han salido los datos de supervivencia, dicen que realmente la diferencia en eficacia es mínima y sin embargo la diferencia en toxicidad es muy alta, que los resultados son muy buenos y que, bueno, pues que la utilización fundamentalmente de Capox o Celox, que ya digo, les llamamos de la misma, estos dos nombres es el mismo esquema, durante 3 meses puede ser igual de eficaz, no así con FOLFOX, que requiere sistemáticamente 6 meses de tratamiento. Pero el tema en el estadio 2 está mucho más complicado. ¿Por qué? Porque la mayoría de los estudios no han llegado a demostrar claramente el beneficio de la supervivencia libre de progresión, de la supervivencia global para el estadio 2. Solamente hay un estudio inglés que sí que lo encuentra con fluorouracilo. Eso ha llevado a que la mayoría de los centros realicemos una selección de pacientes y recomendemos el tratamiento a los estadios 2 que sabemos que tienen mal pronóstico. Y estos son los T4, los que han tenido menos de 12 ganglios analizados, los tumores grado 3, es decir, indiferenciados, aquellos que tienen infiltración vascular, linfática o perineural, o aquellos que debutan con perforación o oclusión, que como ven tienen una distinta, bueno, pues se les ha visto que tienen a estos subgrupos de pacientes distinta supervivencia y en este subgrupo parece también que el oxaliplatino podría ser más eficaz. También hemos visto desde hace unos años que los pacientes con estadio 2 y que tienen inestabilidad microsatélite es una característica del tumor a la que he hecho referencia antes, que es una pérdida de la capacidad de reparación de las proteínas, de reparación del DNA. Ese tipo de pacientes tienen mejor supervivencia y sin embargo la quimioterapia parece ser menos eficaz y es motivo de que los pacientes que identificamos
con estadio 2 y con presencia de inestabilidad microsatélite, además de realizar un estudio para descartar síndrome de Lynch, no ponemos tratamiento adyuvante. Se ha intentado ver alguna manera de identificar los pacientes que mejor requerirían este tratamiento adyuvante. Este estudio del New England con esta proteína, la CDX2, pudo encontrar que los tumores que lo expresaban tenían peor pronóstico. Sin embargo, la realización de este parámetro en práctica clínica no ha cuajado. Y donde estamos todos especialmente interesados es en esto, en la determinación del DNA circulante tumoral después de la cirugía, porque en algunos estudios preliminares se ha podido ver que cuando existe DNA circulante después de la cirugía, prácticamente van a recaer todos los pacientes y no así los que no lo tienen. Por lo tanto, esta podría ser la forma de identificar mejor a estos pacientes, aunque todavía, como digo, estamos en fases de estudios preliminares. Otro abordaje para los estadios, para el tratamiento adyuvante es la neoadyuvancia, es decir, el dar la quimioterapia antes de ir a la cirugía. Hay un estudio que ha evaluado esta estrategia, que es el estudio Fostrock. Todavía de este estudio solo tenemos datos preliminares que se han presentado en congresos que, como digo, comparan el tratamiento estándar con una serie de ciclos antes de la cirugía y luego el tratamiento adyuvante. Y como pueden ver, dar tratamiento antes de la cirugía disminuyó la tasa de recaídas, aunque no llegó a alcanzar el objetivo preestimado en el estudio estadístico. Pero bueno, este estudio nos dirige a pensar que esta puede ser una estrategia válida. Y si nos vamos al cáncer de recto, aquí hay que decir que el recto tiene una peculiaridad, y es que se encuentra encajonado en la pelvis en un espacio pequeño, y eso hace que sea fácil que cuando el tumor crece invada estructuras adyacentes. Es muy importante por eso que en el estudio de extensión realicemos una resonancia para ver si ha ocurrido este tipo de infiltración. Lo que podemos ver desde hace tiempo es que el tratamiento debería realizarse con radioterapia antes de la cirugía. La radioterapia es importante para evitar que se contaminen estructuras adyacentes y, por lo tanto, que aparezcan recaídas locorregionales. Los tratamientos que hemos ido desarrollando en estos años ha sido lo que llamamos radioterapia corta, que se hace antes de la cirugía en 5 fracciones, muy habitual en los estudios en los países europeos nórdicos, o bien la quimiorradioterapia larga, que son del orden de 45-50 grays, que se administra a lo largo de un mes aproximadamente y que lleva dosis de quimioterapia para aumentar su eficacia, habitualmente con capecitabina. Posteriormente se va a la cirugía y luego pues muchos centros usamos también quimioterapia adyuvante. Quiero decirle que este año en ASCO, que es el Congreso de Oncología americano, pero que casi es el Congreso mundial, han aparecido datos muy interesantes sobre cáncer de recto, y casi todos estos estudios tenían un objetivo, que era disminuir la tasa de enfermedad a distancia. Hasta ahora, con la radioterapia y con los esquemas que usamos, hemos mejorado muchísimo la tasa de recaídas locales, pero sigue existiendo una tasa de enfermedad a distancia importante. Y les voy a hacer un resumen rápido de estudios que han salido. Casi todos ellos lo que hacen es lo que estamos llamando neoadyuvancia total, que es llevar la quimioterapia antes de la cirugía. Miren, en el estudio PRODIEC se compara lo que sería tratamiento estándar, la radioterapia larga, con cirugía a continuación y luego la quimioterapia adyuvante, con este otro estudio, con este otro experimental donde se hace primero 3 meses de una quimioterapia intensiva
luego la radioterapia y el resto igual. En este estudio el objetivo primario es la supervivencia libre de enfermedad y ven que para la rama experimental esta es mejor, es decir, la rama que usa la quimioterapia intensiva antes. Y también tiene mejores resultados en la supervivencia libre de metástasis. Por lo tanto, los autores consideran que esta puede ser una nueva opción, aunque como digo, estos estudios se han presentado en Abstract y todavía no tenemos las publicaciones que nos permite repasar mejor los datos. Este es otro estudio muy interesante. Es el estudio rápido. En este estudio se administra el estándar, la radioterapia, cirugía, quimioterapia adyuvante versus el brazo experimental, que lo que hacen es hacer una radioterapia corta, 5 días, es un esquema bastante cómodo. Luego se hace una quimioterapia por 18 semanas y luego se va a la cirugía. Pues bien, el tratamiento experimental consigue una mejor tasa en fallos, es decir, tiene menos fallos en relación con la enfermedad, tiene menos metástasis a distancia, menos fallo locorregional y una igualdad de supervivencia. Por lo tanto, este es un esquema también a tener en cuenta por el beneficio en resultados, porque además es muy cómodo, porque la radioterapia de 5 días, hombre, es más cómoda para el paciente que no estar viniendo un mes seguido a administrársela. Este es otro estudio muy interesante que tiene el estándar y luego 2 ramas experimentales. En estas 2 ramas experimentales se hace primero la quimiorradioterapia, mejor dicho, la radioterapia sensibilizada, después la quimioterapia. En este primero la quimioterapia y luego la radioterapia y luego se vuelve a reevaluar al paciente. De forma que si no ha tenido, digamos, una respuesta clínica importante, se va a la cirugía, pero si ha tenido una buena respuesta clínica, de esas que casi no vemos tumor, entonces pasa a una fase de seguimiento, con la intención de no operar de entrada y evitar así, por lo tanto, la mutilación al paciente. Pues bien, estas 2 ramas experimentales tienen una supervivencia libre de enfermedad muy correcta, las 2 muy parecidas, pero la rama donde se hacía primero la radioterapia, después la quimioterapia y luego la cirugía fue la que consiguió que el paciente estuviera más tiempo sin libre de cirugía. Por lo tanto, son todas ellas, como he dicho, esquemas que tienen en común el realizar la quimioterapia antes de la cirugía y estamos viendo cómo con esa estrategia los datos en supervivencia parecen ser mejores, también en recaídas e incluso nos dan opciones de que el paciente pueda librarse de la cirugía, si no definitivamente sí por más tiempo. Vamos a pasar pues a la enfermedad metastásica. En la enfermedad metastásica, desde el año 80 hasta la actualidad, hemos conseguido un incremento muy importante en la supervivencia. Prácticamente lo hemos cuadriplicado y esto ha venido de la mano de la introducción de nuevas quimioterapias, anticuerpos monoclonales y también de la cirugía de las metástasis. Con respecto a la quimioterapia, voy a recordarles en qué consisten los esquemas habituales. FOLFOX es una combinación de fluorouracilo, ácido folínico y oxaliplatino. Folfiri es lo mismo, pero utilizamos el irinotecan en vez de el oxaliplatino. Y Celox es una combinación de oxaliplatino con celoda, que es una prodroga oral del fluorouracilo. Sobre eso utilizamos también los tratamientos biológicos, es decir, no son quimioterapias, son tratamientos dirigidos a una característica de la enfermedad que nos permite actuar sobre ella. Aquí tenemos los fármacos antiangiogénicos que lo que hacen es actuando en distintos mecanismos de acción, ya sea el factor de crecimiento del endotelio vascular, etcétera, que hacen es impedir que el tumor forme vasos y por lo tanto pueda
proliferar y alimentarse, y los fármacos anti-GFR, que son los que actúan sobre el receptor del factor de crecimiento epidérmico, que es un receptor que está especialmente expresado en algunos tumores, como es el caso del cáncer de colon. Este es el fundamento del tratamiento. Y es que hace ya años vimos que empezar por Folfos y seguir con Folfiri conseguía la misma supervivencia que hacer la secuencia contraria. Y en esta tabla tienen un listado de los estudios que compararon la quimioterapia con o sin el antiangiogénico o los anti-GFR, y en todos estos estudios vimos el beneficio en distintos parámetros de eficacia para añadir anti-GFR. Ahora bien, no tratamos a todos los pacientes igual. El tratamiento lo vamos a realizar en función de las características del paciente, edad, estado general, enfermedades concomitantes, en función de las características de la enfermedad, que sea o no operable las metástasis, etcétera. Y lo que es fundamental es los biomarcadores junto con la localización tumoral. En estos años hemos ido consiguiendo identificar distintos subgrupos de cáncer colorectal, es decir, hemos visto que no todos los pacientes son iguales y que hay distintos biomarcadores que nos pueden llevar a tratamientos diferentes, de forma y manera que es absolutamente obligado la realización de biomarcadores antes de empezar tratamiento, como es el RAS, el BRAF, la inestabilidad microsatélite y, desde mi punto de vista, también la expresión de ER2, aunque no hay consenso para toda la oncología, y algunos consideran que este marcador debe hacerse una vez que el paciente ha fallado a tratamientos previos. Y como verán, el tratamiento lo vamos a hacer distinto en función de que el paciente sea RAS mutado, RAS wild type, BRAF mutado, que tenga un colon derecho, que tenga inestabilidad. Vamos pues a repasar el tratamiento según los distintos subgrupos. La mutación de RAS es la primera que aparece en nuestra práctica clínica. Inicialmente determinamos la mutación de KRAS en el exón 2, que aparece en el 45% de los pacientes, y a partir del 2014 empezamos a usar el RAS extendido, donde también se analizan las mutaciones de KRAS y NRAS, lo que aumenta esta mutación al 55% de los pacientes. Lo importante de RAS es que nos dice que hay un subgrupo de pacientes, los que están mutados, que no responden a los anti-GFRs, pero los que responden lo van a hacer mejor. Fíjense, en el estudio CRISTAL, que comparaba Folfiri con o sin cetuximab, el beneficio de añadir el cetuximab en esta población sin seleccionar era nimio, era un beneficio de supervivencia en un mes. Cuando empezamos a identificar y a seleccionar los pacientes por mutación de KRAS exón, es decir, que no tuvieran esta mutación, el beneficio saltaba a 23.5 meses. Y cuando seleccionamos la población por RAS total, el beneficio era de 28.4 meses. De aquí la importancia de la utilización de biomarcadores. Como he dicho, sin embargo, en los pacientes con RAS mutado no se beneficiaban para nada de los anti-GFR, incluso hasta les perjudicaba. Sin embargo, en los estudios con bevacizumab, estos pacientes también se beneficiaban de el bevacizumab. Por eso, las guías nos dicen que para los pacientes con RAS mutado, el tratamiento de elección es la quimioterapia con bevacizumab. Como ustedes saben, el tratamiento con quimioterapia, fundamentalmente de oxaliplatino, en primera línea es hasta progresión o toxicidad inaceptable. De ahí que hicimos estudios para ver si podíamos quitar el oxaliplatino y hacer tratamientos, digamos, mejor tolerados. Este es el estudio Cairo, donde comparó aquellos pacientes que habíamos controlado la enfermedad después de 6 ciclos, realizar una observación o bien un tratamiento de
quimioterapia atenuada con capecitabina, bevacizumab, sin oxaliplatino, y vimos que este mantenimiento con la quimioterapia suave era la mejor opción en resultados de supervivencia libre de progresión para el paciente. Quiero decirles que ahora estamos ilusionados porque la mutación de Carras puede que no solamente nos llegue a servir para ver los pacientes que no se benefician de anti-GFR, porque hay una mutación de Carras en concreto, que es la G12C, que puede ser susceptible de tratamientos dirigidos contra ellas, que están ahora mismo realizándose en estudios muy preliminares, pero que podríamos conseguir un beneficio en control de la enfermedad. Veremos en los próximos años si se confirman estos datos esperanzadores. La mejor población en términos de resultados es aquella que no tiene mutación de RAS ni BRAF, que es a la que determinamos wild type. En estos pacientes donde podríamos utilizar tanto bevacizumab como cetuximab, se han hecho estudios para comparar cuál era el mejor tratamiento. Quiero decirles que todos estos estudios en general han encontrado algún beneficio superior para el anti-EGFR, aunque muchas veces este beneficio no era el objetivo primario. Sin embargo, el análisis conjunto de estos tres estudios dejó un beneficio en supervivencia y en tasa de respuestas para los anti-EGFR, lo que les posicionó como la elección para los pacientes que eran RAS y RAF wild type. Pero en el 2016 aparece un dato con el que no contábamos, y era que el colon derecho y el colon izquierdo, llamamos colon derecho, aquel que llega hasta esta flexura del ángulo esplénico, tenía un distinto comportamiento, eran órganos distintos, tanto desde el punto de vista clínico como de marcadores moleculares, como de expresión genética. El derecho es más frecuente de una histología mucinosa, en pacientes más mayores tiene peor supervivencia, es más frecuente en mujeres, como digo, genéticamente es distinto. Y lo que se pudo comprobar es que en los pacientes del colon derecho, aunque fueran RAS y BRAF wild type, es decir, aunque no tuvieran mutaciones, no se beneficiaban de los anti-GFR, pero sí que lo hacían muy especialmente el lado izquierdo. Eso llevó a que desde el 2017 los americanos en sus guías recomienden exclusivamente los anti-GFR para tumores del lado izquierdo, RAS y BRAF wild type, y en las guías europeas del 2018 también han incluido esta recomendación. Como digo, por lo tanto, en estas guías, aquel paciente que es RAS y BRAF wild type y que tiene un tumor del lado izquierdo, la recomendación inicial son los anti-GFR. Sobre todo cuando lo que queremos hacer es una cirugía de metástasis fundamentalmente hepáticas. En estos casos, los anti-GFR con las quimioterapias han demostrado una tasa de respuestas muy elevada y una tasa de resecciones totales también muy elevado, tanto en un estudio que se hizo con cetuximab, el CELIN, como en un estudio que se hizo con panitumumab, el PLANET. ¿Y por qué es tan importante la tasa de respuestas? Porque desde hace muchos años sabemos que los pacientes que tienen más tasa de respuesta son los que conseguimos mayor tasa de resecciones completas, y que los pacientes que tienen resección van a tener una supervivencia muy superior a los pacientes sin resección e incluso posibilidades de curación. Fíjense, este es un paciente que no podríamos operar de entrada, pero que gracias a la quimioterapia consigue un beneficio de estas características y se puede realizar una cirugía de rescate. También hemos utilizado tratamientos intensivos con tripletes. En estos casos es esquemas de quimioterapia que llevan el oxaliplatino, el irinotecan, fluoracilo y leucovorin. En términos generales, estos esquemas tienen mayor tasa de respuestas y mejores resultados. Nosotros en el TTD hicimos un comparativo del triplete con el doblete, sobre todo en pacientes de mal pronóstico, que son los que tienen 3 o más células circulantes, y se vio un beneficio para el triplete en términos de tasa de respuesta
y de supervivencia libre de progresión. Y este año se ha publicado un metaanálisis que demuestra que los tripletes tienen mejor supervivencia que el doblete, pero ojo, también tienen mayor toxicidad. Por eso la elección de este tratamiento tiene que ser muy seleccionada a pacientes que tienen una edad y un estado general adecuado para tolerar este tratamiento. También se han realizado estudios de mantenimiento cuando el paciente empieza una primera línea, no con bevacizumab, sino con un anti-GFR. Y hay estudios en fase 2 que nos dicen que hacer un tratamiento de mantenimiento con panitumumab y 5-fluorocobalin quitando el oxaliplatino, pues no perjudica los resultados del paciente. Y hay otro que nos dice, sin embargo, que utilizar el panitumumab solo de mantenimiento sin 5-fluorocobalin, sin quimioterapia, sí que es inferior a la combinación con quimioterapia. Hay un punto muy importante de tratamiento que es el de los pacientes frágiles y ancianos. En estos pacientes, las guías nos dicen que utilicemos tratamientos más sencillos, como puede ser la combinación de capecitabina o capebeva. Decirles que en este sentido se ha realizado un estudio muy interesante con un nuevo fármaco, que es el TAS, que en combinación con bevacizumab en estos pacientes que no serían candidatos de recibir un tratamiento completo, parece tener unos resultados en supervivencia libre de progresión aparentemente mejores que capecitabina con bevacizumab, y esto ha sido motivo de un estudio fase 3 que en poco tiempo publicará resultados. Y también este año en ASCO ha aparecido un estudio interesante que nos dice que la utilización para pacientes ancianos que no están, digamos, en buenas condiciones de un esquema de panitumumab con 5-fluoracilo sin oxaliplatino puede ser también un esquema muy adecuado para tratar a este tipo de pacientes. Bien, en primera línea hay un momento donde la enfermedad recae. ¿Y qué hacemos en ese momento? Pues si hemos utilizado en primera línea oxaliplatino, vamos a utilizar un esquema con irinotecan o al contrario. En los estudios que se han realizado con irinotecan, FOLFIRI en segunda línea, con o sin antiangiogénico, todos ellos han demostrado un beneficio leve pero significativo en la supervivencia, de forma que podríamos usar bevacizumab y usar aflibercept. En práctica clínica no podemos usar ramucirumab ya que no ha conseguido la indicación en España en este grupo de pacientes. Y también tenemos estudios con anti-GFR, es decir, cetuximab o panitumumab en segunda línea, que han encontrado un beneficio en tasa de respuestas y supervivencia libre de progresión, aunque no lo han conseguido en supervivencia global. Desde luego, hay una pregunta que está sin contestar, y es que sí es verdad que en primera línea parece que es mejor usar anti-GFRs, pero lo que no sabemos es la comparación de secuencias, y eso es lo que estamos haciendo en el grupo TTD, de forma que en los pacientes con cáncer colorectal del lado izquierdo, RAS y BRAF wild type, hemos comparado la secuencia de utilizar Folfoxpan y a la progresión FOLFIRI-BEVA o la secuencia contraria. Y además estamos realizando biopsia líquida antes de cada secuencia para ver cuál es el comportamiento genotípico del tumor. En tercera o cuarta línea tenemos unos fármacos orales que son el regorafenib y que es el TAS, también llamado trifluoridina dipiracilo, que comparado con placebo demostraron un beneficio pequeño pero significativo en la supervivencia. En general su beneficio es leve y hay algunos centros donde no lo han incluido en sus guías clínicas. Y otra cosa que estamos haciendo también con frecuencia es el rechallenge, es decir, la reutilización, sobre todo de anti-GFRs. ¿Por qué? Porque pensamos que, por ejemplo, en un paciente que es RAS wild type, con la primera línea, con anti-GFR, vamos a matar sobre todo las células RAS wild type, pero durante la segunda línea,
vamos a matar sobre todo las mutadas con un tratamiento que no lleve anti-GFR y que cuando tumor progresen va a tener una población mixta de forma que podríamos volver a conseguir un beneficio al usar anti-GFR. Eso lo vemos en la clínica, pero lo que hemos visto de mano de algún estudio como el CRICKET es que este beneficio lo vemos fundamentalmente en los pacientes que siguen siendo RAS wild type y a fecha de hoy eso lo podríamos conseguir mediante biopsia líquida que se está realizando en algún centro, aunque en general está en términos de tratamiento o de conducta experimental. Y ahora voy a contar los dos grandes hitos que han ocurrido en el cáncer colorectal. Uno es para la población BRAF mutada. Este tipo de pacientes, que son en torno a un 10%, tienen muy mal pronóstico, tienen una mediana de supervivencia muy pobre, en torno a 10 meses. Los estudios han demostrado que no responden especialmente a los anti-GFRs y durante tiempo se han tratado con el triplete bevacizumab, porque en un estudio italiano, el TRIBE, encontró para esta población de 28 pacientes BRAF mutados mejor supervivencia. Sin embargo, este año ha aparecido un metaanálisis y otro estudio que nos dice que no hay un claro beneficio para el triplete en esta población. Por lo tanto, no tenemos un claro estándar de primera línea. Pero lo más importante es este estudio, es el estudio Beacon, es el estudio que ha salido en el New England, donde tengo el honor de participar y de aparecer en la publicación, donde en estos pacientes con esta mutación se comparó un tratamiento dirigido, que es el binimetinib, encorafenib y cetuximab, o solo encorafenib y cetuximab contra lo que era el brazo control. Y este tratamiento dirigido, conseguía un beneficio significativo en la supervivencia global tanto del triplete como del doblete. Que lo que estamos haciendo es inhibir el BRAF, inhibir el MEK y además inhibir el receptor. En ASCO de este año ha aparecido digamos, el estudio con un mayor seguimiento, el seguimiento definitivo, que confirma este beneficio en supervivencia, en tasa de respuestas, el perfil de toxicidad es muy bueno y donde el triplete y el doblete es prácticamente igual en supervivencia y confirma también el beneficio en supervivencia libre de progresión. Y por todo ello, las agencias reguladoras, tanto la EMEA como la FDA, han admitido la indicación de encorafenib y cetuximab para pacientes con cáncer colorectal BRAF mutados que han progresado en primera línea y se ha conseguido un incremento muy significativo de la supervivencia en estos pacientes de muy mal pronóstico. También se está evaluando en primera línea y por ahora solo tenemos resultados preliminares de tasa de respuestas que son muy importantes. Otro subgrupo es el que sobreexpresa ER2. Esto ocurre en un 3% aproximadamente de todos los pacientes. Hay algunos estudios que nos hacen sospechar que estos pacientes podrían no beneficiarse en primera línea de anti-GFR, aunque esto todavía no está bien constatado, y decirles que hay distintos estudios de pacientes que han superado todos los tratamientos disponibles que con combinaciones de fármacos dirigidos a anti-ER2 han conseguido tasas de respuestas muy importantes y en concreto este año con un nuevo anti-ER2 que es el Turoxecan. Hay unos resultados espectaculares y esto va a ser motivo de que empecemos ensayos para ver realmente el papel de los anti-ER2 en pacientes con cáncer colorectal que expresan esta mutación, aunque insisto, solo lo tienen un 3%. Y el otro dato que nos ha hecho ser muy felices es los pacientes que tienen la inestabilidad microsatélite. Este es un marcador que, como ya he dicho antes, es el predictor de respuesta a la inmunoterapia. Realmente en enfermedad avanzada solo lo presentan un 3% de pacientes. En estos pacientes la inmunoterapia en segunda línea ya nos había demostrado que conseguía respuestas muy elevadas en pacientes que habían recibido ya todos los tratamientos disponibles y además respuestas muy duraderas. Pero este año tenemos la gran novedad.
que es el estudio Keynote 177, que ha comparado en pacientes con inestabilidad microsatélite pembrolizumab respecto a quimioterapia, el esquema que quisiera el investigador, y han presentado los datos de supervivencia libre de progresión que, como ven, dobla el pembrolizumab al tratamiento con quimioterapia estándar. Tenemos que ver, eso sí, este porcentaje de pacientes que no parecen responder de entrada al pembrolizumab. Hay que decir que la tasa de respuestas también es superior para el pembrolizumab y que desde luego el paciente que tiene respuestas, su duración es mucho más larga. Hay otros biomarcadores como el NTRK que son muy difíciles de encontrar en el cáncer colorectal, solo aparecen en aproximadamente un 0,2% de nuestros pacientes, pero eso sí, ojo, en la población que tiene inestabilidad microsatélite es más frecuente que aparezca esta fusión, y es muy importante porque cuando aparece este tipo de fusión hay fármacos dirigidos como el larotrectinib o el entrectinib que pueden conseguir una tasa de respuestas muy elevadas. Desde hace años hemos conseguido tener una clasificación molecular del cáncer colorectal. Es importante porque nos ha permitido clasificar mejor los subgrupos de pacientes. Tenemos muy claro que esta clasificación molecular tiene un valor pronóstico. Sabemos que el tipo 2 es el que tiene mejor supervivencia y el tipo 1 la peor, pero a fecha de hoy no tiene un valor predictivo, es decir, no nos sirve para identificar los mejores tratamientos de estos pacientes, ya que han tenido resultados discordantes según los estudios realizados. Yo ya quiero acabar diciendo que el tratamiento de primera línea de pacientes con cáncer colorectal metastásico con quimioterapia más biológicos debe individualizarse en función del estado mutacional, de la localización del tumor, del objetivo del tratamiento pronóstico y de la disposición del paciente. Que en pacientes RAS wild type con objetivo conversión, los esquemas recomendados son los dobletes con anti-GFRs y como segunda opción folfoxiribeva, es decir, el triplete, que la mejor secuencia está por establecer y que estamos identificando distintos subgrupos con unos tratamientos que consiguen un gran beneficio para el paciente, como es a fecha de hoy la inestabilidad microsatélite, la mutación de BRAF, y que hay otros que están indicándonos que pueden convertirse también en subgrupos de tratamiento dirigido a corto plazo. Quiero darles una vez más las gracias, felicitarles otra vez por la perfecta organización de esta nueva edición de GEPAC y esperar que al año que viene podamos volver a vernos las caras, a charlar y a poder hablar y discutir sobre el tema cara a cara. Muchas gracias, hasta el año que viene.